En este segundo vídeo sobre el LibreCAD voy a explicar un poco cómo es la configuración del entorno y los distintos elementos que podemos acceder a ellos para empezar a realizar nuestros dibujos. Bueno, ya lo tenemos aquí abierto, ya lo instalamos previamente y echamos mano al menú superior, al menú que empieza aquí con el archivo, con las opciones típicas de cualquier programa de Windows, y entramos en el segundo menú de opciones. Dentro de él, la primera opción de menú que pone preferencias de LibreCAD, pulsamos y se nos abre este cuadro de diálogo que tiene tres pestañas. La primera, sobre apariencia, pues tiene una serie de opciones que, como la mayoría que vamos a ver, pues muchas de ellas el valor que tienen por defecto es suficiente para lo que nosotros vamos a hacer normalmente. Bueno, en estas opciones, por ejemplo, tenemos aquí el indicador de líneas, que normalmente pues es una cruz, aunque lo podremos cambiar. Otras opciones, el indicador de figuras, pues un círculo. Otras opciones aquí de esconder el cursor, o las barras de desplazamiento, las scroll bars, o poner la rejilla, el escalado de la rejilla automáticamente, que suele ser bastante útil. Aquí a la derecha encontramos opciones de variar los colores de los distintos elementos que aparecen en nuestro dibujo, pero como ya digo, suelen ser las opciones por defecto suficientes. Y por último, aquí abajo tenemos las opciones para cambiar el idioma, tanto del menú como de los comandos, aunque ya hemos visto que, aunque está traducido, hay algunas palabras pues que no están totalmente traducidas. Bueno, la segunda opción de este cuadro de diálogo habla sobre rutas, pero esto no lo vamos a ver, estos son para añadir funcionalidades al programa. Y la última sí es interesante, valores por defecto, sobre todo esta primera, que es la de unidades. Normalmente la unidad en nuestros dibujos técnicos pues se usará el milímetro, se pueden usar otras, por ejemplo si estuviésemos haciendo un dibujo sobre mapas de grandes distancias pues usaríamos kilómetros, pero como ya digo, la opción por defecto de milímetro es la más utilizada en dibujo técnico. Y esta otra opción es muy interesante también, copia de seguridad automática. Es muy típico manejando programas de ordenador que tengamos algún problema o corte de luz o que se quede bloqueado, y si no hemos hecho copia de seguridad pues lo perdemos todo. Aquí el programa la realiza automáticamente, cada 5 minutos en este caso. Bueno, y el resto de opciones pues no son tan interesantes. En la segunda opción de este menú de opciones, pues esta segunda opción o entrada del submenú, que aparece en inglés, significa las preferencias del dibujo en curso o del dibujo actual. Bien, nos aparece otro cuadro, en este caso con 5 pestañas. El primero hace referencia a la hoja. Bueno, nosotros vemos aquí, si desplazamos este cuadro un poco a la derecha, vemos aquí toda esta zona negra, el área de trabajo, es nuestra área para hacer dibujos, que en principio es muy grande, casi infinita, pero si queremos imprimir necesitamos una hoja. Bueno, pues aquí definimos el tamaño de nuestra hoja, la orientación y los márgenes que queramos usar a la hora de imprimir, como ya digo. E incluso si se extiende el dibujo durante varias páginas, pues el número de páginas que vamos a usar tanto horizontal como verticalmente. La segunda pestaña de unidades es también interesante porque bueno, la unidad del dibujo que vayamos a usar, si se pone ninguno es que se usa la que está definido en el menú anterior, pero si queremos otra pues lo podemos cambiar aquí. Y luego los formatos de número, tanto de longitudes, que en este caso es decimal, aunque tenemos otras opciones como vemos aquí, y este sería el formato y la precisión, que sería de 4 cifras. Y en el caso de ángulos pues tenemos aquí la unidad de grados decimales y con 2 cifras. Y aquí vemos abajo una previsualización, cómo se vería una medida determinada de esos números. La tercera pestaña hace referencia a la rejilla, que se muestra por defecto y que aparece una rejilla ortogonal, es decir, horizontal y vertical, pero tenemos también la opción de hacer una isométrica. Por ejemplo, si queremos hacer algún dibujo, vemos el efecto que queda, ahí tenemos la rejilla isométrica. No es que sea un dibujo en 3D, sino simplemente que la rejilla está organizada así para facilitar un dibujo en perspectiva. Si volvemos a la opción anterior nuestra, lo cambiamos por la ortogonal. Esta pestaña también será interesante cuando veamos las cotas, pues aquí aparecen parámetros de configuración, tanto el estilo de texto, la altura, cómo se va a alinear, el espaciado, etcétera. Como vemos, hay muchas opciones para configurar las cotas cuando las usemos. Y la última pestaña no es tan interesante, es para las splines. Son las curvas que se componen de varios tramos, y aquí pues se indica el número de segmentos que tendría. Muy bien. Bueno, en cuanto a opciones, esas serían las más importantes, y ahora comentamos un poco
lo que es el entorno que ya hemos introducido en el vídeo anterior, que tenemos las barras. Esta barra de aquí arriba, por ejemplo, es la barra típica de archivo. Aquí aparecen las opciones de nuevo dibujo o nuevo dibujo desde una plantilla, abrir un dibujo que ya tengamos existente o guardarlo con otro nombre, imprimir. Y luego esta otra segunda parte de la barra superior pues ya es más típica del LibreCAD. En este caso tenemos el puntero de selección para seleccionar los distintos objetos. Tenemos también la opción de deshacer, de rehacer y de cortar alguna parte del dibujo, y también copiar y pegar. Y esta otra parte de la barra pues en este caso tiene el botón para activar o desactivar la rejilla. Por ejemplo, si le doy pues desaparece. Y en este caso es para usar un modo borrador, que solo tiene utilidad cuando se hace un dibujo muy grande, o para redibujar el dibujo en caso de que no se vean bien, ya digo, para casos de dibujos muy grandes. Y estas opciones son para hacer el zoom o el escalado, acercar o alejar el dibujo. Si tenemos un elemento, vamos a dibujar un pequeño elemento de muestra, una pequeña línea, pues por ejemplo si lo tenemos ahí y hacemos un zoom in, que sería este, es acercarlo, vemos cómo se va aumentando de tamaño, o un zoom out, que es alejarlo, haberlo hecho de forma más alejada. En este botón sería para hacer un zoom auto, cuando tenemos muchos elementos pues haría el zoom automáticamente en todo nuestro dibujo, el zoom anterior o el zoom por ventana, que también suele ser muy útil. Bien, en lo que es nuestra área de trabajo, aparte del puntero que ya vimos, que sería esta cruz blanca y las dos líneas punteadas amarillas para situarnos en el dibujo, este elemento de aquí abajo a la izquierda es importante, esta cruz roja, porque indica el origen de coordenadas, es decir, este punto central sería el 0, 0, y a partir de ahí empezaríamos a contar las medidas. Y eso está relacionado también con la rejilla y con esta zona de aquí que vemos, que se llama Grid Status. Grid Status significa el estado de la rejilla, que vemos dos números, el 10/100. Bien, eso quiere decir que el primer número, el 10 en este caso, en la unidad que tengamos en el dibujo, representa la diferencia o la distancia entre dos puntos que hay de la rejilla. Entre este punto y este punto, por ejemplo, pues habría 10 milímetros en este caso. Y el segundo, el 100, indica la distancia, también en la unidad del dibujo, entre dos líneas, tanto verticales como esta. Entre esta línea y esta línea vertical pues habría 100 milímetros en este caso. Podemos hacer zoom in. Una de las particularidades, en caso de que estemos usando un ratón con ruedecilla, se puede usar o bien los botones de aquí arriba para hacer más o menos zoom, o variarlo con la ruedecilla del ratón. Si hacemos un zoom in, veremos que vamos acercando, por ejemplo, vamos acercando el elemento, se va haciendo más grande, hasta que llega un momento en que la rejilla pues va a cambiar de forma. Ahí ha cambiado, ¿lo ven? Entonces, si nos fijamos también en el Grid Status, vemos que también ha cambiado. Ahí tenemos un 1,10 ahora mismo. Eso quiere decir que entre dos puntos habría de distancia 1 milímetro, y entre dos líneas, entre esta y esta, pues habría 10 milímetros. Así se puede cambiar la rejilla, y también nos sirve para saber la distancia que hay realmente entre puntos y líneas para poder hacer nuestro dibujo. Bien, y por último, otro de los elementos importantes que hay en el entorno sería, en este caso está aquí a la derecha, lo que pone aquí línea de comandos. Por dos cosas. Primero, porque en este primer cuadro van a aparecer mensajes que nos va a dar el programa de pues elementos que hacen falta, bien de resultados que nosotros hayamos pedido, como por ejemplo una medida de una distancia o de un ángulo. Y este de aquí abajo, que podemos poner el cursor y escribir, pues es el cuadro donde nosotros podemos escribir elementos que van a hacer falta para la parte de dibujo que queramos hacer. Por ejemplo, indicar unas coordenadas o una distancia de un punto a otro. Eso se va a poder hacer a través de este cuadro. Y bueno, con esto pues ya hemos dado un repaso muy rápido y general a lo que es el entorno y cómo usarlo, y a partir de ahora lo que toca es hacer dibujos, los elementos para nuestros dibujos.